El Libro de los Muertos es uno de los textos más conocidos del antiguo Egipto. Aparece en la película La momia, por ejemplo, como una especie de dispositivo para resucitar a los muertos. Algunas personas también tienden a pensar en este libro como una especie de Biblia para los antiguos egipcios. Pero lo cierto es que el Libro de los Muertos no es ni una cosa ni la otra. En este vídeo, vamos a hablar de qué se trata exactamente esta colección de textos. Aprovechemos para analizar, parte por parte, un ejemplar muy famoso del Libro de los Muertos, que se llama el Papiro Ani. ¿Qué es exactamente este libro? El Libro de los Muertos no es exactamente un libro y no es exactamente de los muertos, ¿verdad? ¿Por qué no es exactamente un libro? Porque lo que se llama el Libro de los Muertos, ¿verdad? Este nombre se lo dio un investigador europeo en el siglo XIX volviendo al siglo XX. Los egipcios no llamaban a estos textos con ese nombre. Pero lo que fue llamado por los investigadores y egiptólogos el Libro de los Muertos era una colección de varios textos cortos e independientes, ciertos que aparecen en pirámides, aparecen en sarcófagos, aparecen en estatuas, aparecen en papiro, varias copias. Del Libro de los Muertos las encontramos en papiro, pero son una colección de textos independientes, así que hay unos 200 textos, pero ninguna copia del Libro de los Muertos tiene los 200 y no siempre están en la misma secuencia, por lo que es más una colección de textos que se han convertido selectivamente en papiro o en las paredes de la tumba y cosas así. Porque la idea del Libro de los Muertos no es tan buena. Es relativamente bueno porque se aplica al contexto funerario, ¿verdad? Por lo tanto, estos textos se refieren a personas muertas. Pero está mucho más centrada en la vida, en este caso en el más allá, que en la idea de la muerte como algo borrado, ¿verdad? Como fin, al contrario. El Libro de los Muertos, estos textos que componen el Libro de los Muertos, ¿verdad? Sirven precisamente para asegurar un buen paso para la supervivencia de la persona en el más allá, para vitalizar a esa persona, para protegerla de los peligros del más allá, para restaurar los sentidos que se perdieron en el momento de la primera muerte, por así decirlo. Es por eso que este título, Libro de los Muertos, no es tan apropiado. Algunos autores prefieren usar el término que los egipcios usaban para estos textos, que son palabras para salir a la luz o palabras para salir al día, en el sentido de palabras para encontrar esta nueva realidad, esta segunda vida, que es muy abierta, muy soleada, como veremos en un momento, ¿verdad? He obtenido aquí el ejemplar más conocido y completo del Libro de los Muertos que hemos conservado, que es el papiro de Ani Ani. Es este tipo, que está representado aquí, y él era un escriba de la ciudad de Tebas. Eso también es interesante porque el Libro de los Muertos era relativamente democrático para que más personas pudieran tener acceso a estos textos y llevarlos a la tumba para ser favorecidos por estos textos que, por ejemplo, los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, que son otras dos colecciones de textos más antiguos que encontramos en Egipto relacionados con el contexto funerario entonces, incluso para ilustrar esto, ¿verdad? Esto de aquí es la pirámide de Unas en Egipto, está bastante destruida por fuera, pero por dentro está bien conservada y hay este techo aquí que reproduce el cielo, bien con las estrellas, y en las paredes también hay una serie de conjuros que deberían favorecer la vida después de la muerte. Justo la situación de la vida después de la muerte de la persona que fue enterrada aquí. Así que esto aquí es parte de los llamados textos piramidales y por lo tanto, solo aquellos que tenían pirámides tenían acceso a él, correcto, muy pocas personas aquí ya lo son. Es otro ejemplo de otra colección de textos que son los textos del sarcófago. Así que aquí tenemos un sarcófago y está lleno de textos, tanto por dentro como por fuera, ¿verdad? Aquí, también, en el interior también encontramos textos, ¿verdad? No se trata solo de imágenes, también hay textos, y estas imágenes complementan o reemplazan algunos textos. Estas escenas se llaman viñetas, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, el Libro de los Dos Caminos reproducido dentro de este ataúd, ¿verdad? Este laúd, ¿cómo quería llamarlo? Estas cajas servían para guardar el sarcófago y los muertos, las momias, etc., ¿verdad? Así que todos estos son este tipo de textos relacionados con el contexto funerario egipcio, pero también encontramos el Libro de los Muertos en papiros. Así que era más fácil de adquirir, aunque era algo más elitista, pero era mucho más fácil de adquirir que los otros tipos de texto, ¿verdad? Y esta es una parte del libro del papiro de Ani, que tiene esa escena que es quizás la más famosa de todas, que es el pesaje del corazón. Entraré en detalles en un momento sobre esta escena, pero primero, solo para mostrarles cómo se vería el papiro de Din en su totalidad, ¿verdad? Mucho más grande que eso. El papiro de Janiz sería eso, ¿verdad? Claro que no. Delgado así, pero si se desenrollara por completo, tendría unos 20 m de largo, por lo que sería mucho,
No sería exactamente un libro que abrirías y leerías como si estuvieras tomando, no sé, Guerra y Paz. Siéntate en el sofá y hojearlo. Eso no es lo que se va a hacer. Se va a enrollar y se va a poner a un lado para la persona muerta. Correcto. Entonces no estaba exactamente destinado a ser leído. Las palabras en sí, el texto en sí tendría un efecto mágico para proteger a los muertos. Correcto. Si nos acercamos al papiro de Annie, aquí podemos hacer un análisis de la primera parte del mismo aquí y comienza con Annie, que está representado aquí con su esposa, que también era cantante en el templo de Amón. Si no me equivoco, ella está sosteniendo una cisterna aquí que es una especie de sonajero, un instrumento musical típico egipcio, y tienen frente a ellos una mesa con varias ofrendas colocadas. Así que estos triángulos muy afilados aquí son incienso, representan incienso. También hay algunos pies aquí de una vaca acostada, también una ofrenda muy típica, y también pasteles y panés, y aquí abajo también hay una flor de loto muy relacionado con este tema del renacimiento, porque el loto se abre de nuevo cada mañana, ¿verdad? Por el efecto del sol, ¿verdad? Entonces acompaña al sol, en cierto modo alaba al sol, adora al sol, es abierto y revivido por el sol, por lo que aparece mucho en este contexto, también relacionado con la reanimación funeraria, ¿no? La expectativa de la resurrección de la persona en el otro mundo. Es importante decir eso también, ¿verdad? No es resurrección en el sentido de que la persona regresará a ese mismo mundo. El cuerpo yacerá allí, pero en otra dimensión la persona sobrevive, ¿verdad? Y luego la siguiente escena que encontramos es como esta alabanza del sol representada aquí. Tenemos un pilar, que es un pilar de las escrituras, que es un símbolo asociado con Iris, que es el soberano sobre el mundo de los muertos. Pero, como dije, el mundo de los muertos para los egipcios no es un lugar sombrío, triste, sombrío, como lo era para los mesopotámicos, por ejemplo. Para los egipcios, este mundo de los muertos era un lugar altamente solar, porque el sol pasa 12 horas allí, al igual que pasa 12 horas aquí, ¿verdad? En la concepción egipcia, el barco solar, después de cruzar el cielo durante el día, en el mundo de los vivos, cruza el mundo de los muertos a las 12 de la noche, por lo que es tan solar como el mundo de los vivos. Y luego tenemos el disco solar representado aquí. Este disco solar está siendo levantado por un Ankh, esta cruz Ankh que representa la vida, vitalidad, y estos bracitos levantados así también representan vitalidad, porque la palabra Ka, que es una palabra para vitalidad en egipcio, el jeroglífico que significa esta palabra es solo dos bracitos levantados así, ¿verdad? Y también tienes a los babuinos haciendo este gesto, que también es un gesto de adoración al disco solar y a las diosas Isis y Nefes, que son las esposas de las hermanas y esposas de Osiris, aquí también alabando y propiciando este símbolo que es el símbolo de Osiris, el soberano de los muertos, y al mismo tiempo un símbolo de la vitalidad solar. Y luego a continuación tenemos a Annie de nuevo con su esposa aquí ya, con ropa más ceremonial, con las ofrendas, y finalmente pasamos a esta escena. Basta de esta escena aquí, que es la escena de Annie y su esposa yendo al corazón pesando de nuevo. Pero antes de eso, permítanme tomar un texto para que podamos obtener los textos también, para que podamos leerlos y evaluarlos junto con estas imágenes. Un texto que podría acompañar aquí a esta imagen es precisamente el himno a Osiris, ¿verdad? De nuevo representado por este pilar, aunque no hay una imagen de él aquí, está representado en la forma de este pilar, y todas las copias del libro de los muertos prácticamente comienzan con el mismo texto, que es el himno a Osiris, que recogeré aquí en esta traducción. Y aquí está, o hino, el texto introductorio a Osiris. Allí dice: Salve Osiris, Rey de Reyes, Señor de Señores, Soberano de Soberanos. Que me concedas poder en el cielo, fuerza en la tierra y justicia en la región de los muertos, para entrar y salir sin obstáculos por todas las puertas del inframundo. Que reciba pan en la casa de agua dulce y una mesa de ofrendas de Heliópolis, teniendo mis pies firmemente plantados en el campo de cañas, que es su cebada y su trigo del campo de cañas. Pertenecen a la Ka de Osiris N, que es este Osiris M. Aquí esta N es en realidad el nombre, e inserta aquí el nombre del difunto porque estos libros, ¿verdad? Estas copias se produjeron a una escala casi industrial. Tenemos moldes de cuero, por ejemplo, que sirvieron de referencia para producir los papiros, y luego incluso puedes preparar algunos, dejar el hueco, y cuando alguien compra el libro vas allí y llenarlo con el nombre de la persona. Así que si fuera por mí, por ejemplo, sería Osiris. Henry, ¿y por qué el difunto se llama Osiris? Es porque hay un proceso de osirización. Hay una identificación del difunto con el Señor del mundo de los muertos. La religión egipcia está llena de esto, ¿verdad? De estas asimilaciones. De estas una cosa es varias, pero es uno y es uno, pero son varios. Cierto, los límites de la personalidad de los dioses son muy fluidos, por lo que el difunto mismo se identifica como el soberano del mundo de los muertos, porque el difunto recapitulará siguiendo él.
Ejemplo de Osiris que murió y fue reanimado, y ya he hecho un vídeo aquí en el canal sobre el mito de Osiris, creo que no vale la pena repetir aquí, vídeo más tarde puede mirar, y el hombre muerto también recapitula la historia del sol, es por eso que a menudo se le identifica con Son también. ¿Verdad? Quien es el dios solar, pero luego está esta introducción a Osiris y luego volvemos al papiro y pasamos a esa escena. ¿Verdad? Que es el pesaje del corazón en el que tenemos a Ani y su esposa aquí. Y en el interior también tenemos a Ani representada de diferentes maneras. El corazón aquí representa uno de los aspectos de los muertos, que es su memoria, su experiencia. ¿Verdad? Lo que sucedió en la vida es diferente a nuestra concepción de que el cerebro almacena la memoria. Hoy en día los egipcios pensaban en el corazón como este centro de memoria de experiencia, por lo que el corazón que se llama Ibei representa exactamente eso. Aquí lo que sucedió en la vida de la persona. Aquí tiene este carácter, con el cuerpo de un pájaro y un halcón, a la derecha. Y la cabeza de un humano, que es otro aspecto del hombre muerto, que es el Ba, que es la personalidad, básicamente lo que diferencia una persona de otra. Aquí el cuerpo físico representado por la caja funeraria, y esta figura aquí representa el destino del hombre muerto, que se llama Chu, si no recuerdo mal. Error. ¿Seguro? Esto está escrito aquí en los jeroglíficos. Y estas dos mujeres representan el ayer y el mañana, representando precisamente el paso del tiempo. Además, tenemos aquí arriba a un babuino que representa al dios Touts, que también se representa fuera de la escena, tomando notas. Es el escriba de los dioses, ¿verdad? Y él escribe el resultado del pesaje del corazón aquí, ¿verdad? Así que está representado dos veces en esta escena, como si fuera un cómic, ¿verdad? En esta escena, él es así. En esta escena externa, él está de otra manera. Y por supuesto, tenemos a Anubis, que es el dios favorito de muchos egipcios porque realmente es muy estiloso, ¿verdad? Con esta cabeza de chacal que está calibrando la balanza aquí. Así que para él, es un dios relacionado con el funeral y este pasaje, ¿verdad? Un dios psicopompo que transporta a los muertos a la otra vida. A continuación, se encarga de que el proceso se lleve a cabo correctamente. Y también tenemos la pluma de avestruz, la pluma de Maat, que es una diosa que personifica la verdad, la justicia y el orden. Entonces lo que va a pasar aquí es precisamente ver si el corazón de la persona, si la experiencia de la persona, si la memoria de la persona corresponde a lo que se espera, el orden, la justicia, el Maat, y todo esto también está siendo presenciado por una serie de otros dioses que están aquí arriba, ¿no? El primero de ellos es el dios Sol R, que tiene el disco solar en su cabeza. De nuevo, el Sol es un dios relacionado con los muertos debido a su propia trayectoria, ¿verdad? Como muere y vuelve todos los días. En Mesopotamia también es así, ¿verdad? Chamas, en la epopeya de Gilgamesh, aparece como alguien que viaja a través del mundo de los muertos después de que Osiris es representado aquí con su corona, que es tradicional en el Alto y Bajo Egipto, y varios otros dioses aquí en secuencia, todos ellos propiciados por una mesa con ofrendas. Y si ocurre este pesaje y se nota que el corazón no corresponde al orden, entonces el pequeño señalará este resultado desfavorable y el corazón será tragado por esta diosa, que es Amit, que es una diosa monstruosa, ¿verdad? Con la cabeza de un cocodrilo, con la parte delantera, en este caso, de un leopardo, y el lomo de un hipopótamo. Esto varía mucho. Pero en este papiro se representaba de esta manera y entonces la persona no tendrá acceso a la vida después de la muerte, ¿verdad? Entonces morirá de verdad. No continuará su existencia después de la primera muerte. Y luego, para obtener los textos que corresponden a esto aquí, tenemos el conjuro 30b, ¿verdad? ¿Cuál es el encantamiento llamado Sistasis? Que es precisamente el pesaje del corazón, el pesaje del alma, ¿verdad? Sí que. Y dice esto: oh mi corazón que recibí de mi madre. Este es el muerto hablando al corazón, ¿verdad? A su corazón. Oh mi corazón que recibí de mi madre. Oh mi corazón que recibí de mi madre. Oh mi corazón de mis diferentes edades. No seas contrario a mí en los tribunales. No seas hostil conmigo en presencia del guardián de la balanza. Porque eres mi Ka, ¿verdad? Mi vitalidad que estaba en mi cuerpo. El protector que hizo que mis extremidades estuvieran sanas. Ve al buen lugar donde vamos. No hagas que mi nombre apeste en la corte que hace a los hombres. No mientas acerca de mí en la presencia de Dios. Es bueno que escuches. Así que es como si los muertos aquí amenazaran el corazón de cierta manera. Para que no dijera nada desfavorable para sí mismo. ¿Verdad? En esta escena de la ponderación del análisis, él da el alma y luego el texto pasa a decir, Tot. Así que el pesaje ya se ha producido y ahora es escriba. ¿Verdad? El juez de la verdad le dice al gran End que son los otros dioses los que presencian el proceso, ¿verdad? Y que está en presencia de Osiris. Escuchen esta palabra de verdad absoluta. Yo he juzgado el corazón del difunto,
y su alma es su testigo. Sus acciones son solo a gran escala, y no se ha encontrado maldad en él. No disminuyó las ofrendas en los templos. No destruyó lo que se había hecho. Él no habló engañosamente mientras estuvo en la tierra. Luego, habla de la idoneidad de la persona para que pueda avanzar. Y el gran En. Así que esos dioses que están allá arriba dicen, Atot. Esta afirmación tuya es cierta. Osiris, ¿verdad? Fulano de tal está justificado y tiene razón. No hizo nada malo. En realidad, ¿verdad? No hizo nada malo. No hay ningún cargo en su contra ante nosotros. Amit. Esta monstruosa diosa no tendrá poder sobre él. Que se le concedan las ofrendas. Puesto la presencia de Osiris y que se establezca una concesión de tierra en el campo de las ofrendas como a los seguidores de Horus, entonces él será añadido a esta comunidad que son los seguidores de Horus, el pueblo justificado, y allí tendrá incluso una porción de tierra, un lugar donde estar, así dice Horus, y luego Horus dice, después de todo este discurso, hijo de Isis, vengo a ti, Onfer que es un título de Osiris y te traigo a fulano de tal. Tu corazón es verdadero, habiendo pasado la balanza y no actuado contra ningún dios o diosa para juzgarte por escrito lo que se dijo a Endimaat, el grande testificó. Entonces todos estos dioses tan importantes testifican a fulano de tal, para que sea aceptado, para que se le dé pan y cerveza en presencia de Osiris y será para siempre como los seguidores de Horus y luego, finalmente, el difunto mismo dice tal y tal dice aquí estoy en su presencia. Oh Señor del Oeste, el Oeste está asociado con el derecho a la muerte, las necrópolis estaban en la orilla occidental del Nilo. Estaban en el lado oeste del Nilo porque ahí es donde muere el sol, ¿verdad? Así que también está este simbolismo de la muerte. No hay mala conducta en mi cuerpo. No mentí deliberadamente. No hubo una segunda falta en P. Para que yo sea como los favorecidos que están en tu séquito, oh Osiris, un gran favorecido por el buen Dios, un amado del Señor de las dos tierras, fulano de tal, justificado ante Osiris. Y así termina el conjuro 30b que está siendo reproducido por esta viñeta. ¿Verdad? Esta parte de aquí que hemos visto en realidad tiene una parte que aún no hemos visto, porque después de que la persona es justificada ante los dioses, el mismo Horus, que aparece aquí, toma a Ani de la mano y lo lleva a la sala de Osiris, donde Ani está una vez más propiciando a Osiris con ofrendas. Y él tiene el pelo blanco aquí, tal vez representando algo relacionado con la edad o tal vez algo relacionado con una peluca ceremonial, ¿verdad? No lo sé exactamente. No sé si se conoce el significado exacto de este cambio en el color del cabello aquí, pero hay una serie de ofertas aquí para propiciar a Osiris, y Osiris está aquí en tu salón junto a Isis y Neft y también tiene un lotus frente a él, ¿verdad? Y en la parte superior del loto tenemos a los 4 hijos de Horus que a menudo aparecen en las vasijas de Canopus o jarras Canopos que eran donde se guardaban los órganos internos, los pulmones y el hígado, ¿verdad? Estos órganos fueron extirpados para que el cuerpo se pudriera más lentamente, ¿verdad? Para conservar mejor el organismo. Así que ya he hecho un vídeo aquí en el canal sobre la momificación también. Luego puedes ver los detalles de este proceso en estos otros vídeos y luego tenemos lo que está sucediendo aquí. Todo está sucediendo en el mundo más allá, ¿verdad? Y luego pasamos a esta imagen que muestra lo que está sucediendo en nuestro mundo aquí, que es esta caja, ¿verdad? Con un Anubis. Incluso hay una caja muy similar que se encontró en la tumba de Tutankamón con Osiris o Anubis en esta forma completa de chacal, ¿verdad? Y está siendo transportado por algunas personas y también por una carreta de bueyes, ¿verdad? Y aquí es como si agrandaras esta caja y aquí tenemos a la mujer probablemente llorando por él. Ahí está Ani aquí en un sarcófago y el sacerdote con ropa de leopardo cuidando aquí de que todos los ritos se realicen de la mejor manera posible y aquí más adelante la gente llevando tesoros aquí a la tumba de Ani. Los dolientes que tenían este oficio de llorar a los muertos. Esto es muy común en el antiguo cercano oriente en general, incluso en algunas partes de Europa, incluso hoy en día en Italia todavía existe en algunos lugares este tema de los dolientes que contratan a mujeres para llorar como una especie de rito funerario y aquí tenemos al sacerdote con ropa de leopardo que extiende un objeto ceremonial aquí hacia el cuerpo de Ani para la ceremonia de apertura de la boca o el rito de abrir la boca que es el siguiente. Como la persona está claramente allí, inerte, inmóvil, con su cuerpo físico vendado, con los ojos cubiertos, la boca tapada, los oídos cubiertos, como esta persona tendrá libertad, como caminará, como verá, como saboreará las cosas en el mundo del más allá, pero en el mundo en el que ya vive, justo después de su primera muerte, esto se hace mediante diversos rituales en los que ella está allí, el libro de los muertos, entre ellos la apertura de la boca, que precisamente devuelve estos sentidos a la persona, y luego el texto que le corresponde, ¿no? El encanto de abrir la boca. Mi boca es abierta por Pita,
que es otro dios también representado como un hombre muerto, y lo que estaba en mi boca fue liberado por mi dios local. Thoth llega, de hecho, lleno y equipado con magia, y las ataduras de Seth que restringían mi boca se han liberado. Atum los quitó y expulsó las ataduras de Seth. Así que el dios Seth, que es un dios que mata a Osiris en el mito tradicional, representa la muerte aquí, ¿verdad? Representa el intento de dejar a la persona inerte, pero esto es superado por los otros dioses que liberan a la persona de las ataduras de Seth. Tal vez una referencia precisamente a las bandas que mantenían unido el cuerpo de la persona, ¿verdad? En la situación funeraria. Así que este es uno de varios encantamientos que tienen como objetivo devolver los sentidos y la vitalidad a la persona para que realmente pueda experimentar, ¿verdad? La vida después de la muerte, el mundo más allá, con todas sus capacidades. Y luego la escena continúa, ¿verdad? A partir de ese momento, Anubis llevará al muerto al futuro. Y luego una serie de otros. Las escenas aparecen aquí, ¿verdad? El ánibar de tu esposa, unos leopardos con un disco solar, la garza y el loto, varios otros símbolos, y este papiro se extiende por varios metros. Incluyendo otra escena que es interesante destacar están estos guardianes aquí, que son 42 dioses que también están asociados con un conjuro muy famoso del libro de los muertos. ¿Cuáles son las llamadas confesiones negativas? Encantamiento 125. Dice esto: soy puro, 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 y ningún mal me vendrá en esta tierra o en este salón de justicia porque conozco los nombres de los 42 dioses que están en él. Así que aquí, los muertos, ante estos guardianes del mundo de los muertos, dirán sus nombres, lo que muestra un cierto dominio sobre estos seres. Esa pregunta del nombre, ¿verdad? Asociado con un cierto tienes control sobre las cosas. ¿Conoces los nombres de las cosas? Esta noción también es muy común en el antiguo Cercano Oriente, generalmente en Mesopotamia, la región de Israel, y también en el antiguo Egipto. Además de decir los nombres de estos dioses, lo que le da cierto control sobre los dioses, también dice algo relacionado con el cumplimiento de la orden, su idoneidad para Maat. Así como dije allí cuando estábamos hablando del encantamiento 30b, así él dirá, por ejemplo: oh gran camino itinerante que vino de Heliópolis, ese es el nombre del dios derecho, gran camino itinerante de Heliópolis, no he cometido mentira, o abrazo del fuego que vino de allí hablará en las diversas provincias derecho, no robé la gran nariz que vino de Hermópolis, no fui avaro o tragador de sombras que vinieron de la cueva que no robé, y así sigue. Incluyendo probablemente estos 42 dioses tienen alguna correspondencia con la derecha 42 Nomoi. De hecho, las 42 provincias del antiguo Egipto, como si el mundo de los muertos fuera una especie de espejo del mundo de los vivos, ¿verdad? Los muertos son una colección de varios textos, por lo que estos diversos encantamientos, estos diversos textos destinados a asegurar una buena vida después de la muerte para los muertos, pueden ser en forma de papiro como tenemos aquí, pero se pueden inscribir en una pared, se pueden inscribir en estatuas, tiene los llamados apti, que son pequeñas estatuas que aparecen con frecuencia, a veces incluso en grandes cantidades, en tumbas egipcias que tienen un conjuro específico del Sab, que es el conjuro 6, si no me equivoco. Escrito en el reverso y delante de él, en la máscara de Tutankamón hay algunos capítulos del libro de los muertos también escritos en el reverso. Era muy común, incluso desde alrededor de 1400 en Egipto, que estos textos circularan en estas diferentes formas asociadas con el contexto funerario, ¿verdad? Circularon tanto que todavía hoy los tenemos, ¿verdad? Muchas de estas copias se han conservado. Podemos estudiar este texto con rara facilidad cuando lo comparamos con otros que son mucho más incompletos, otros que se han perdido para siempre. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero eso es todo, como siempre. Muchas gracias por mirar. Nos vemos en las próximas.